sí es posible, ¿no? El hecho de que haya una persona dentro de mi propiedad y que esa persona sea mi familiar, legalmente, por el solo hecho de que sea mi familiar, no es que se pueda quedar ahí indefinidamente. Si no tiene un derecho basado en un contrato o en una norma específica, no se puede quedar. Ahora, si yo he celebrado un contrato con mi familiar, como podría celebrarlo con cualquier tercero, con cualquier ciudadano, no lo puedo sacar porque evidentemente esta persona pues tiene un contrato. Imaginemos un contrato de alquiler, está dentro del plazo, mi familiar, mi primo, mi mamá, mi papá, mi hermana está pagando, pues evidentemente no podría retirarlo, no habría una causa para eso. Pero si deja de pagar, si el plazo se vence, por más familiar mío que sea, no lo puedo retirar, salvo algunas situaciones especiales que la ley contemple y la jurisprudencia también ha reconocido así. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Forni Namanco, abogado experto en Derecho Civil. ¿Cómo está, Buenos doctor? días, Bienvenido. Katiuska. Muchas gracias la por su invitación. tiempo. Con usted vamos a conversar un tema importante, complejo, álgido, y es el desalojo entre familiares. ¿Es posible desalojar a un familiar? ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, en primer lugar, sí es posible, ¿no? El hecho de que haya una persona dentro de mi propiedad y que esa persona sea mi familiar, legalmente, por el solo hecho de que sea mi familiar, no es que se pueda quedar ahí indefinidamente. Si no tiene un derecho basado en un contrato o en una norma específica, no se puede quedar. Ahora, si yo he celebrado un contrato con mi familiar, como podría celebrarlo con cualquier tercero, con cualquier ciudadano, no lo puedo sacar porque evidentemente esta persona pues tiene un contrato. Imaginemos un contrato de alquiler, está dentro del plazo, mi familiar, mi primo, mi mamá, mi papá, mi hermana está pagando, pues evidentemente no podría retirarlo, no habría una causa para eso. Pero si deja de pagar, si el plazo se vence, por más familiar mío que sea, no lo puedo retirar, salvo algunas situaciones especiales que la ley contemple y la jurisprudencia también ha reconocido así, ¿no? Ahora, ¿cuál es el permiso que debo tener yo para poder realizar un desalojo? Porque hay personas, por ejemplo, que piensan que tienen el derecho a ingresar de forma abrupta porque dicen que es su propiedad, y por supuesto que lo es, pero entiendo que eso lo decide la justicia. Sí, o sea, si hay un mal inquilino, sea familiar o no, no podría yo retirarlo así O nada más, cambiarle ¿no? la chapa Exacto, de ¿no? la casa, de las Tendría que puertas. exactamente, ¿no? Cualquier lanzamiento que yo ingrese, trate de sacarlo como se dice a la mala, no podría legalmente hacer tal cosa, ¿no? Necesito hacer un proceso de desalojo, que es lo regular, ¿no? Ahora bien, lo que sí hay, Katiuska, sería bueno que todos los radioescuchas lo tengan Ujú. claro, los televidentes, es que si a mí me sacan arbitrariamente, sea yo propietario o no, si vienen en la madrugada, en la noche, rompen la puerta y me sacan con un grupo, como se dice coloquialmente, de matones, Claro, es yo lo que tengo se un usa, es la plazo, realidad. sea yo un inquilino moroso, no, sea propietario, no, yo tengo un plazo de 15 días para recuperar el bien por mi propia cuenta. Eso la ley le llama tutela, protección extrajudicial de la posesión. Pero solo opera en ese supuesto especial, cuando a mí me sacan a la mala, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Un poco lo que está encerrado en su pregunta. Yo no puedo sacar a la mala a alguien porque después esa persona también tendría un plazo de 15 días para sacarme a la mala a mí, si es que yo lo hiciera. Muy bien, vamos a recordar que vamos a habilitar líneas telefónicas. Esta es la secuencia Usted tiene derecho, y el tema que hemos elegido hoy es desalojo entre familiares. ¿Es posible desalojar a familiares y existe alguna contemplación si es que ese familiar tiene algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad crónica? Hay, digamos, Katiuska, tres grupos clave, digamos, ¿no? Uno es si estamos ante un desalojado que puede implicar a un niño, niña o adolescente. Si ese niño, niña, adolescente, digamos, es un deudor, es un acreedor, perdón, de alimentos, si la persona que lo va a demandar es un familiar que le debe vivienda, recordemos que para la ley la vivienda está dentro de los alimentos, así que si esa persona que me va a desalojar me debe vivienda a mí y yo estoy en su vivienda, digamos, para ponerlo en sencillo, no va a poder sacarme. Ese es un supuesto.
Otro supuesto es el caso de los adultos mayores. La ley del adulto mayor Claro. contempla la posibilidad de que si este adulto mayor está en una situación de necesidad económica o de salud y no puede velar por sí mismo, sus familiares también tienen que darle vivienda, y si un familiar lo trata de sacar del bien, del inmueble, el adulto mayor, la adulta mayor podría decir: no, yo soy una persona que está dentro de la protección especial para los adultos mayores, no puedo valerme por mí mismo por tal razón, y no lo pueden sacar. Muy bien, vamos a irnos a una pausa y volvemos con nuestro invitado, Fornina Manco, abogado experto en Derecho Civil. Aquí en la secuencia Usted Tiene Derecho, no se lo pierda. Seguimos con nuestra secuencia Usted Tiene Derecho, aquí en Radio Exitosa, la voz que integra el Perú. Le agradecemos a nuestro invitado, Fornina Manco, abogado experto en Derecho Civil, porque hoy hablamos de un tema importante, desalojo entre familiares, pero también queremos saber sobre los contratos. ¿Cuál es el paso a paso para hacer un contrato formal si queremos arrendar un departamento o alguna casa? Bueno, la ley contempla hasta 3, digamos, tipos básicos para tratar de tener un contrato con ciertas formalidades que, si el inquilino falla, si se porta mal, pueda yo retirarlo, desalojarlo con cierta facilidad. A ver, rápidamente, uno es lo que se conoce como desalojo notarial. Allí las partes tienen que llevar su contrato de alquiler por escritura pública, y se supone que el desalojo es mucho más rápido porque el notario hace una constatación de que ya se venció el contrato o que ha dejado de pagar el inquilino, y con esa constatación es suficiente para ir a un juez de paz letrado y en la primera decisión ordenar el desalojo. Pero este tipo de desalojo, Katiuska, tiene una contingencia fundamental, que es qué sucede si se mete un tercero ajeno a la relación contractual. Es posible, existe la posibilidad que el notario frene el trámite y no saque esa acta que va a servir para demandar ante el juez, o el propio juez incluso observe esa situación. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es lo que se conoce coloquialmente, popularmente, como desalojo express. Allí es un contrato de arrendamiento simplemente con las cláusulas, digamos la cláusula de allanamiento a futuro que le llama la norma, y tiene que estar con firmas legalizadas. Aquí la ventaja es que por más terceros que se metan en el inmueble, si yo sigo el trámite regular, lo puedo lanzar. Pero insisto, el contrato tiene que estar con firmas legalizadas. Ahora, ¿qué sucede si mi contrato no tiene firmas legalizadas? Es un contrato sencillo, simple. Bueno, voy a tener que apelar a un proceso judicial normal, que con las reformas que han habido recientemente, no es que sea tan largo tampoco, ¿no? Pero va a haber una audiencia, de repente hay cuestiones probatorias adicionales que de repente pueden hacer que tarde más. Si me permiten, en el caso del desalojo notarial, si todo va bien, que puede ir mal por la contingencia que ya dije, si todo va bien, de repente en 3 meses puede obtenerse un desalojo. En el otro supuesto, la cláusula de allanamiento a futuro, el desalojo express, ya estamos hablando como el inquilino moroso puede apelar, y recién luego del trámite de apelación se le puede lanzar, pero insisto, con la ventaja de que se puede lanzar a cualquier tercero. Eso está demorando alrededor de 1 año y medio. Y el otro proceso, el normal, que tiene su audiencia y puede alargarse un poquito más, ya échele pues un 50% más de tiempo, un par de años de repente, ¿no? En ambas instancias. Puede ser más o menos, dependiendo de la velocidad del juzgado, la carga y qué tanto, digamos, seguimiento le haga el propio interesado y su abogado, ¿no? Muy Puede bien, ser menor doctor. el tiempo. Vamos a habilitar líneas telefónicas. ¿Qué le parece? Usted puede comunicarse aquí en la secuencia Usted Tiene Derecho a través de los números 467-4499 y el WhatsApp 940-800-800. También es importante hablar, doctor, sobre la importancia de formalizar y tributar. Sí, cuando yo formalizo el contrato y tributo, puedo acogerme a esta lógica que mencioné del desalojo notarial, pudiendo obtener un resultado positivo, como mencioné también, en 3 meses, de repente hasta puede ser menos. Ahora, allí es importante también, y es como está regulado, Katiuska, ¿qué sucede si yo no tributo? Eso a mí me puede generar un problema ante la SUNAT. Puedo ser denunciado, la SUNAT me puede multar, pero la pregunta es, por el hecho de no tributar,
yo como arrendador, como dueño, el inquilino puede decirme, entonces no me puedes desalojar porque no le estás pagando la SUNAT. No, imposible. no, es un tema aparte, ¿no? El juicio civil del desalojo es independiente a los temas administrativos ante la SUNAT, eso es claro. Muy bien, vamos a recibir la primera comunicación aquí en la secuencia. Usted tiene derecho. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, le escuchamos. Sí, hay un caso de una amistad que está en una casita allá en Magdalena, tiene ya más de 20 años, ¿no? Pero no hay contrato porque le hicieron los padres, ya fallecieron. Se ha invitado a una conciliación, pero la persona le ha dicho que no, que ya a fin de año se va. ¿Qué se puede hacer eso? Se hace un juicio de todas maneras, pero no hay contrato. Ya, gracias, no hay contrato. Gracias por Gracias. la pregunta. Sí, cuando no hay ningún contrato, lo que procede es lo que se llama desalojo por precario ante un juez especializado. Y la lógica es, señor juez, este bien es de mi propiedad y el sujeto que estoy demandando no tiene ningún derecho, no puede acreditar un contrato. Sin embargo, y destaco este tema de los 20 años, ¿qué pasa si el inquilino se queda demasiado tiempo? Entonces, por eso es importante que haya un contrato de arrendamiento Formal, ¿no? Si va a haber renovaciones. Que lo bajen de internet, copia y pega. Por lo menos, y sobre todo que quede evidencia que la persona que está poseyendo el bien posee como inquilino. Porque si esa persona que está poseyendo el bien es inquilino, no hay ningún documento que él reconozca que es inquilino, todo ha sido de boca, podría, no digo que siempre, pero podría plantear un juicio de prescripción y tratar de quedarse con el inmueble si es que hay dejadez o descuido del arrendador, ¿no? Ahora, ¿a partir de cuántos años viviendo en ese predio, en esa casa, uno puede establecer un juicio por prescripción? 10 años. 10 años. 10 años. Si hay una dejadez, un trato muy informal, el pago es en efectivo, no hay transferencias, no hay apeniplín, no hay un contrato. Si hay demasiada informalidad, ese inquilino puede decir, no, yo me he venido comportando como dueño, que es lo que pide la ley. Yo no he pagado rentas, yo no he sido inquilino. De repente hubo un contrato de arrendamiento muy antiguo, pero yo ya me desentendí de él, yo me estoy comportando como dueño y la ley dice que si estoy en ese plan por 10 años, puedo adquirir por prescripción. Ahora, ¿cuáles son los pasos para celebrar un contrato de arrendamiento? ¿Tiene que pasar por un notario? ¿Tengo que escribirlo en registros públicos? No es indispensable, inclusive podría celebrarse por WhatsApp, por mensajes de redes sociales, en un documento sencillo. Podría eventualmente ser verbal o quedar grabado en una conversación de Zoom o Meet, ¿no? Lo que la ley no establece una formalidad. Ahora, ¿para qué me sirve entonces ir al notario? Para acogerme, por ejemplo, al desalojo express o al desalojo notarial. ¿Para qué me sirve inscribir? Si yo voy a celebrar un contrato de arrendamiento de largo aliento, la ley permite un plazo máximo renovable de 10 años. ¿Qué sucede entonces si, bueno, qué pasa si mi arrendador, yo voy a alquilar por 4 o 5 años? Pensemos en el supuesto de que un padre quiera alquilar para su hijo, su hija durante toda su carrera universitaria, 5 o 6 años, quieres dejar eso zanjado, pero ¿qué pasa si ese arrendador, el que va a alquilar, el dueño, lo vende a un tercero y quiere frustrar ese alquiler de largo aliento? Para eso sirve la inscripción. Cuando yo inscribo mi arrendamiento ya lo publicito. Y si el que me alquila, el arrendador, me va a venderlo a otro, ese que va a comprar va a tener que asumir el arrendamiento, lo va a tener que respetar necesariamente. Para esos escenarios, más que nada, es la inscripción del alquiler. Muy bien, doctor. Recordamos los números telefónicos de Radio Exitosa, 467-4499 y el WhatsApp 940-800-800. Hoy hablamos sobre el desalojo entre familiares. ¿Es posible? Pasos a seguir para celebrar un contrato de arrendamiento. Ahora hablemos sobre la conciliación en relación a los desalojos, pero eso será después de recibir la segunda comunicación. Hola, buenos días. Buenos días, por favor, ¿podríamos bajar el volumen de la radio o la televisión, por favor? Por favor, para comunicarnos y no escuchar ese eco. El volumen a 0, solamente escúchenos por el celular. Esta es la secuencia, usted tiene derecho. Vamos con la siguiente comunicación. Le pedimos nuevamente bajar el volumen de la radio y la televisión para poder tener una comunicación fluida con ustedes. Hola, buenos días.
467-4499 y el WhatsApp 940-800-800. Mientras se conectan las llamadas y bajan el volumen, por favor, doctor, la conciliación. Sí, uno de los escenarios que se presenta es que el inquilino le dice al arrendador: yo me voy a ir, arreglemos, dame una última oportunidad, conciliemos, firmemos un acta de conciliación y yo me voy de aquí a un mes, me voy en 2 meses, en 15 días. En nuestra opinión, en nuestro criterio profesional, no soy el único que piensa así, dicho sea de paso, es bien peligroso firmar esas cosas, porque sale el acta de conciliación, pero ¿qué ocurre si ese mal inquilino no se quiere ir? Sea familiar o no, no se quiere ir, no quiere honrar su compromiso, no honró el contrato de arrendamiento inicial, tampoco va a honrar esta acta de conciliación. Bueno, uno dirá, bueno, hago el proceso de ejecución de acta de conciliación, que es más rápido que el proceso normal, digamos, de desalojo en los alquileres. Pero ¿cuál es el problema? Este proceso de ejecución de la conciliación solamente es exigible contra el que firmó el acta de conciliación. ¿Qué ocurre si ese inquilino que firmó el acta de conciliación mete a familiares, mete a terceros, mete extraños? Ya va a ser inútil prácticamente ese juicio de acta de conciliación, y lo que era relativamente sencillo antes, que podía tomar un tiempo, ahora se complica, ¿no? No es tan recomendable realmente conciliar si es que uno todavía no tiene la posesión. En todo caso, lo que nosotros decimos es que concilia todo lo que quieras, dueño, arrendador, propietario, siempre y cuando te hayan ya devuelto la posesión. Ya estando tú dentro del bien, ya arregla gastos, pendientes, pero antes no. Muy bien, doctor. Tenemos una siguiente comunicación. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos señorita. días, bienvenido, Exitosa, lo escuchamos. No podría ser del tema, pero tengo un problema, ¿no? En este caso, yo compré hace 10 años un lote de terreno, los cuales en ese momento todavía no tenían título de propiedad, solamente como en global, ¿no? Tenía título de propiedad, pero me lo vendió como un plano, pero de ahí pasados los 10 años, más o menos hace 6 meses, el dueño trata de modificar el plano, entonces los cuales a mí me sale como más o menos 5 metros cuadrados o más. Entonces el dueño, pero sin embargo el área no es así, simplemente para poder cuadrar como los planos de registros públicos lo inflan y a mí me pretende cobrar. En este caso, ¿qué podría hacer? En algún momento, si no me da, ella dice que no me va a dar la firma de aclaración, ¿no? Pero yo ya tengo una compra-venta de hace 10 años, y en algún momento si me podrían hacer problema o no, en este caso. Esa sería mi pregunta. Muy bien, doctor. ¿Le quedó claro el caso? Sí. Perfecto, ahora le respondo. Es relativamente frecuente lo que nos ha planteado el señor. Bueno, cuando yo compro un inmueble, ¿no? Hay que ver, digamos, bajo qué términos lo estoy comprando. Si yo a una persona que tiene un terreno grandote, digamos, le compro y en mi contrato de compra-venta sale, me está vendiendo un porcentaje, 5%, 2%, lo que se llama compra-venta de acciones y derechos. Si lo compro así, la ley me prohíbe prescribir, ¿no? Porque si el vendedor me dice, mira, para firmarte, para regularizar tu adquisición, dame tanto dinero, o arreglemos esto, arreglemos aquello, y yo digo no, porque como mi compra-venta es de hace muchos años atrás, entonces voy a hacer la prescripción, pues yo ya tengo más de 10 años. Pero lo que ocurre es que la ley le impide a los copropietarios hacer prescripción, ese es el problema. Algunos han dicho que esa regla debería modificarse, pero es lo que está vigente, Katiuska, ahorita. Un copropietario no puede prescribir, guste o no, esa es la norma. Ahora, si yo compro simplemente un área, la persona, el dueño de la partida matriz, como se dice, el dueño de ese terreno grandote, me vende, ya, te vendo este lote alotizado de 200 metros cuadrados. Y luego, como dice el señor, me hace un problema con los planos y demás. Bueno, pero yo estoy poseyendo un área determinada ya más de 10 años y ya estaría yo habilitado para la prescripción. Hay que ver si en el contrato se ha adquirido acciones y derechos en porcentaje o se adquirió un área independiente, digamos. Si adquirí acciones y derechos no puedo prescribir. Si adquirí un área independiente sí podría hacerlo sin problema. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente comunicación. 11:47 de la mañana. Esta es la secuencia. Usted tiene derecho de radio exitosa. Hola, buenos días. Hola. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a Exitosa. Lo escuchamos. Ya, señorita, buenos días. Quiero hacer una consulta. ¿Sí? Una consulta, ¿si puede hacer?
Claro que sí, aquí está el doctor para escucharlo. Ya, señorita, entonces, para que el doctor me instruya. Aquí lo escucho. Hace 3 años, mi mamá falleció, ¿no? Ujú. De lo cual ella dejó un documento notarial a mi hermana que ella se ha quedado a vivir con mi mamá, ¿no? Los hijos hemos salido todos, ¿no?, desde el lado de mi mamá. Entonces, le dejó ese documento. Pero el hermano menor vive ahí en la casa, en el segundo piso. Al morir mi mamá no le incluyó a él, no le hizo mención ahí a mi hermano, al hermano menor. ¿Qué pasa? Que ahora mi hermana, la que quedó en la casa, que le agradó a mi mamá, ella lo están queriendo sacarlo de ahí. Y mi hermano menor tiene 3 hijos menores. Uno de 7, otro de 10 y otro de 13. En este caso, ¿qué sugerencia me puede dar el doctor que pueda hacer para que no le vaya a sacar ahí a mi hermano menor, pues no, hasta que tiene hijos menores, pues? Ok. Muy bien, ¿le quedó claro, Sí, doctor? sí, está Perfecto, bien. ahora No hay le problema. respondemos. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por la pregunta. A ver, vinculado, ¿no? Justo al tema que estamos conversando de desalojar un sobrino, Un familiar. ¿no? De desalojar un familiar. Bueno, si el familiar tiene algún derecho hereditario, como podría ser en este caso, aunque no se haya declarado la sucesión intestada, simplemente la persona falleció y según la ley, yo como hijo, no, pero no te puso en el testamento, no te puso en la herencia. Sí, pero legalmente yo soy un heredero forzoso. Heredero forzoso, No, esa es la figura. Exacto, ¿no? Entonces yo soy un heredero forzoso y la ley, más allá de los papelitos, la ley dice que a mí me toca algo. Y me toca algo de todo. Si no ha habido una repartición previa, como es lo que comenta el señor, no ha habido una repartición formal, digamos, antes del fallecimiento, esta persona es heredera forzosa y no se le puede retirar. Y si tiene hijos pequeños, pues ya su derecho a poseer, digamos, su derecho como copropietario, él puede autorizar a que sus familiares, hasta incluso amigos, ¿sí? Un amigo también podría estar y decir, yo, ese amigo, esos terceros, yo he entrado aquí con el permiso de un copropietario. ¿Y por qué sería copropietario? Porque ese es un bien de la herencia, la persona ya falleció y todos los herederos forzosos son copropietarios de toda la masa hereditaria, como se dice en derecho civil. Y en todo caso, ¿cómo se hace la división si es una casa? Ya, a Si ver. son allá 4 o 5 herederos forzosos. Exacto. Allá hay dos escenarios, ¿no? Si el inmueble se puede independizar y partir en 4 o 5 unidades ante registros públicos, eso lo dictamina un arquitecto, un ingeniero civil. Ujú. Si se puede dividir, si es técnicamente posible, perfecto, vamos adelante y hacemos un juicio a ver a quién le toca qué. Pero si no es viable, Katiuska va a tener que salir a remate. Y a venderlo y el dinero obtenido se reparten por igual. Incluso esa es la solución más práctica, ¿no? Sí, más la verdad, salomónica. sí. Vender el predio y si salen $100,000, bueno, son 5 hermanos, 20,000 para Exacto. cada uno. Ni más ni menos. Y se evitan los juicios, los problemas, la separación, que se rompan relaciones familiares. 11:51 de la mañana, estamos en los estudios de Radio Exitosa con Forni Namanco, abogado experto en derecho civil. Hay que recordar, por favor, doctor, quiénes son los herederos forzosos. En primer lugar, heredero forzoso, heredera forzosa, tenemos al esposo o esposa. Uh-huh. Los hijos. ¿Ya? Hijos, no importa si son matrimoniales o extramatrimoniales. Todos tienen los mismos derechos. Exacto, todos tienen los mismos derechos. Desde el año 2011, 12 aproximadamente, también es heredera forzosa el conviviente. Pero obviamente hay que tener en cuenta que para ser conviviente de alguien, ambos tenemos que estar solteros, ¿no? Eso y formalizados, ¿no? Con la unión de hecho. Sí, sería lo recomendable, ¿no? De hecho, es lo que el Estado ha estado promoviendo, ¿no? Si yo tengo, sea hombre o mujer, tengo unión de hecho con alguien, para garantizar ese derecho mínimo a nivel notarial, ¿no? El reconocimiento de unión de hecho, de la que se puede municipalidad inscribir. también lo hacen algunos. Exacto, y que se puede inscribir en el registro público, en el registro personal, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos una siguiente comunicación aquí en la secuencia. Usted tiene derecho. Esto es Radio Exitosa y somos la voz que integra el Perú. Muy buenos días.
Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bajemos el volumen de la radio, por favor. Si no, me escucho 2 veces. Ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Lo escuchamos. Mire, el tema es el siguiente. Nosotros somos 6 hermanos. Ya, a los 2 mayores le dieron el terreno respectivo. Quedó algo de 1000 metros, redondeándolo, 1000 metros para 4. De los 1000 metros, por decir 300 y 300 para las 2 mujeres. Quedó 600, quedó 400. Al menor que yo le dieron 200. Pero yo le compré a mi mamá una casa, o sea, esa casa es de padre y madre. Yo le compré a mi mamá una casa porque mi mamá me venía insistiendo que yo había nacido ahí. Ya, por tanto, y pues ya por cariño, porque yo fui el único que nací en casa, los demás nacieron en el hospital. Yo la compro. Entonces mis hermanos hasta ahora siguen pensando de que eso me lo dieron a mí como herencia, cuando yo le he comprado, y tengo para demostrárselo. Entonces falleció mi papá, antes de fallecer mi mamá, mi hermano, el que tenía los 200 metros, lo vendió. Y como se quedaban sin nada, se posesionó de mi terreno. Y yo regreso, la casa era antigua donde yo vivía, el terremoto del 2007 en el Tumba, me regreso a la casa. Y de ahí terminamos después de 7 años en un laberinto, un problema, denuncia, que yo le debía, si no sabía, le debía 7 años de alquiler. Y cuando eso me pertenecía a mí, pues supuestamente, pero mi mamá nunca me dio papel. Y a la final me entero que mi hermano le habían dado también esa parte, habiendo ya dado 200. Y todavía en la final lo voy a vender, y ahora cuando yo construyo mi casa me dijo, hermano, hazme un cuarto para mí. Es algo cómico, ¿no? Pero ¿yo cómo podría recuperar esos 200 metros? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, ahí es bueno recordar que los contratos de compra-venta de terrenos, de lotes, de casas, son de forma libre, o sea, la ley no establece una formalidad. Nuevamente, igual como explicamos en relación a los arrendamientos que van a durar mucho tiempo, hay que inscribirlo en registros públicos para hacerlo respetar frente a terceros. O sea, entre las partes, entre los que firman, vale, aunque no se inscriba. Pero para hacerlo respetar ante terceros, ahí sí hay que inscribirlo para publicitar. Entonces, en el caso que nos comenta el señor sintéticamente, o sea, él hizo el trato con sus padres, pero sus hermanos desconocían de esa situación. Entendería yo que nadie ha inscrito nada. Cuando nadie ha inscrito nada, cuando hay una misma persona, un padre, una madre, dispone en favor de más de un hijo, si no se han inscrito estos contratos, en principio al menos gana el contrato más antiguo. Entonces, si a mí, digamos, yo adquirí de mi papá y luego mis padres le han vendido a mis hermanos, a mis primos, cuando yo adquirí primero, que es un poco el supuesto que nos plantea el señor, yo digo, bueno, yo tengo un mejor derecho de propiedad, es lo que es el famoso juicio. Yo tengo un mejor derecho de propiedad y me corresponde que me entreguen el bien a mí, porque yo me fui, el señor comenta que se fue, regresó y bueno, ya no está bajo su control. Entonces, si él ya no tiene la posesión, puede pedir la reivindicación. O sea, que yo tengo un título más antiguo, me tienen que devolver el bien. Ese es un supuesto, ¿no? El otro supuesto es, como también un poco se sugiere en su consulta, yo he estado allí, ahora me quieren cobrar un alquiler por haber yo estado acá tantos años. No, él va a plantear una demanda de mejor derecho de propiedad. Él es poseedor y que un juez declare que su título, su compra más antigua, prevalece sobre las demás. Eso es sencillo. Muchas gracias a nuestro invitado Forni Namanco, abogado experto en derecho civil.